Hoy existen más de 8.000 millones de seres humanos sobre la Tierra. 8.000 millones de mentes, historias, lenguas y culturas. Dominamos continentes, modificamos ríos, alteramos el clima y observamos galaxias lejanas. Parecería que nuestra presencia en el planeta era inevitable, pero no lo fue. Hubo un momento, no tan lejano en términos evolutivos, en el que la humanidad estuvo a punto de desaparecer por completo. Tan pocos individuos sobrevivieron, que toda la especie humana habría cabido en un solo estadio de fútbol. Si ese momento hubiera sido apenas más severo, si el clima hubiera sido un poco más frío, si las lluvias hubieran tardado un poco más en volver, tú y yo no existiríamos. Y si quieres entender cómo llegamos hasta aquí y por qué seguimos siendo tan frágiles, suscríbete a Terra Ancestral ahora, porque esta no es solo una historia sobre el pasado. Es una historia sobre lo frágil que siempre ha sido existir. Hace unos 300.000 años, en África, apareció una nueva especie humana. No surgió como una revolución inmediata, sino como una variación sutil dentro de un linaje ya antiguo. Eran anatómicamente distintos: frente más alta, rostro más refinado, cerebro ligeramente más grande. Pero lo verdaderamente decisivo no estaba en el tamaño del cerebro, sino en cómo funcionaba. Homo sapiens desarrolló una capacidad excepcional para el pensamiento abstracto, para imaginar situaciones que no estaban ocurriendo en ese momento, para planificar, recordar y compartir ideas complejas. En sus primeros miles de años no eran dominantes. Vivían en pequeños grupos nómadas, generalmente de 20 a 50 personas. Dependían por completo de la naturaleza. Cazaban antílopes, cebras, gacelas. Recolectaban frutos, raíces, semillas silvestres. Fabricaban herramientas simples de piedra y hueso. Su vida era precaria. La esperanza de vida rara vez superaba los 30 años. Una herida, una infección o una sequía podían ser fatales. Y aún así, algo los hacía diferentes. Con el tiempo, algunos grupos comenzaron a explorar más allá de África. No fue una migración masiva, sino una serie de pequeñas salidas separadas por miles de años. Siguieron costas, cruzaron corredores verdes que hoy son desiertos, aprovecharon momentos climáticos favorables. Así llegaron al Medio Oriente, luego a Asia, Europa y finalmente a regiones más extremas. En ese mundo no estaban solos. Había otros humanos, neandertales en Europa y Asia Occidental, denisovanos en Asia Central y Oriental, otras formas humanas hoy desaparecidas. Durante decenas de miles de años, estas especies coexistieron. A veces compitieron, a veces intercambiaron conocimientos, a veces se mezclaron. La prueba está en nuestro ADN. Todos los humanos fuera de África llevan entre un 1 y un 4% de genes neandertales. Algunas poblaciones asiáticas conservan también genes denisovanos. Parecía que Homo sapiens estaba entrando en una etapa de expansión y adaptación exitosa. Una especie pequeña, pero versátil. Inteligente, cooperativa, creativa. Lo que no sabían era que la Tierra estaba a punto de someterlos a la prueba más dura de su historia. Hace unos 74.000 años, en la isla de Sumatra, ocurrió uno de los eventos volcánicos más grandes jamás registrados. El supervolcán Toba entró en erupción. No fue una explosión común. Fue una liberación de energía capaz de alterar el clima global. Más de 2.800 kilómetros cúbicos de ceniza y material volcánico fueron expulsados a la atmósfera. Para dimensionarlo, fue miles de veces más potente que cualquier erupción histórica moderna. La ceniza cubrió grandes partes del sur y sudeste asiático, pero el verdadero impacto ocurrió en la atmósfera. Millones de toneladas de azufre alcanzaron la estratosfera, reflejando la radiación solar. El planeta comenzó a enfriarse. Las estimaciones varían, pero muchos modelos climáticos sugieren un descenso global de entre 3 y 5 grados Celsius, con regiones donde el enfriamiento fue aún mayor. Eso no suena extremo, hasta que recuerdas que la última glaciación fue solo unos pocos grados más fría que el presente.
Las consecuencias fueron devastadoras. Las estaciones se volvieron impredecibles. Las plantas murieron en grandes extensiones. Las lluvias disminuyeron. Las selvas se fragmentaron. Las sabanas se transformaron. Los grandes herbívoros comenzaron a desaparecer. Y cuando los herbívoros colapsan, toda la cadena alimentaria cae con ellos. Para Homo sapiens, que dependía de la caza y la recolección, esto fue una catástrofe. Grupos enteros desaparecieron sin dejar rastro. Otros se fragmentaron en comunidades aún más pequeñas. La mortalidad infantil se disparó. La desnutrición se volvió común. Aquí ocurre algo crucial en la historia humana. La población global de Homo sapiens se redujo drásticamente. Los genetistas llaman a esto un cuello de botella poblacional. Un momento en el que una especie pierde la mayor parte de sus individuos en un periodo relativamente corto. Cuando eso ocurre, no solo se pierden vidas, se pierde diversidad genética. Muchas variantes desaparecen para siempre. El acervo genético se vuelve más pequeño, más homogéneo. Y hoy, más de 70.000 años después, seguimos llevando esa huella. Cuando se secuenció el genoma humano completo, los científicos descubrieron algo sorprendente. La diversidad genética entre dos humanos cualesquiera es extraordinariamente baja. Mucho más baja que entre dos chimpancés de la misma región o dos gorilas del mismo bosque. Eso solo puede explicarse si, en algún punto, nuestra especie fue extremadamente pequeña. Las estimaciones varían, pero muchos estudios sitúan la población humana global entre 2.000 y 10.000 individuos. Toda la humanidad reducida a una pequeña red de comunidades dispersas. En términos evolutivos, estuvimos peligrosamente cerca del punto de no retorno. Entonces surge la gran pregunta: ¿por qué no desaparecimos? ¿Por qué Homo sapiens sobrevivió cuando tantas otras especies, incluso humanas, no lo hicieron? La respuesta no está en una sola causa, sino en una combinación de factores. El primero fue la cooperación. A diferencia de otros humanos, Homo sapiens desarrolló vínculos sociales más fuertes y extensos. Compartían alimento, cuidaban a los enfermos, protegían a los niños que no eran propios. La arqueología muestra enterramientos intencionales y cuidado de individuos incapacitados desde hace más de 100.000 años. Eso implica empatía, planificación y cohesión social. En un mundo hostil, sobrevivían los grupos, no los individuos. El segundo factor fue la tecnología. Las herramientas de Homo sapiens se volvieron cada vez más sofisticadas. Puntas de lanza más eficientes, cuchillas más delgadas, uso de materiales como obsidiana extremadamente cortante. El dominio del fuego fue decisivo. Cocinar alimentos aumentó su valor energético, redujo patógenos, permitió sobrevivir en climas fríos, extendió las horas activas más allá del día. El cerebro humano consume alrededor del 20% de la energía del cuerpo. Sin el fuego, mantenerlo habría sido casi imposible. El tercer factor fue la flexibilidad ecológica. Cuando los grandes animales desaparecieron, Homo sapiens no colapsó. Cambió de estrategia. Cazó presas más pequeñas. Recolectó tubérculos subterráneos. Aprendió a pescar. Las costas del sur de África se convirtieron en refugios clave. Allí, el océano ofrecía una fuente estable de proteínas y grasas. Yacimientos como Pinnacle Point y Blombos Cave muestran consumo sistemático de mariscos, peces y algas hace más de 70.000 años. Mientras el clima terrestre fluctuaba violentamente, el mar seguía produciendo vida, pero quizá el factor más decisivo fue invisible: el lenguaje. No como lo conocemos hoy, sino como sistemas complejos de sonidos y gestos capaces de transmitir información precisa. Gracias al lenguaje, el conocimiento no moría con los individuos. Las técnicas exitosas se transmitían, los errores se evitaban, las innovaciones se acumulaban. Cada generación comenzaba un poco más adelante que la anterior.
Eso cambió radicalmente las reglas de la evolución. Por primera vez, una especie podía adaptarse culturalmente más rápido que genéticamente. Con el tiempo, la población humana comenzó a recuperarse. Lentamente, de forma desigual, con retrocesos y avances. Homo sapiens volvió a expandirse. Llegó a Europa, Asia Oriental, Australia. Mucho después, a América. En ese proceso, otros humanos desaparecieron. Algunos fueron absorbidos genéticamente, otros se extinguieron. Hoy, solo queda una especie humana. Pero su supervivencia nunca fue garantizada. Durante décadas, el evento Toba fue presentado como una casi extinción global. Sin embargo, la ciencia moderna es más cauta. Algunos yacimientos en India muestran continuidad humana antes y después de la erupción. En África, no se observa un colapso absoluto. Es posible que el impacto haya sido regionalmente severo, pero no uniforme. Que algunas poblaciones resistieran mejor que otras. También es posible que el cuello de botella tenga múltiples causas: migraciones, cambios climáticos repetidos, azar. La historia real no es una línea recta, es una red de contingencias, y eso no la debilita, la hace más real. Lo que sí es seguro es esto: Homo sapiens es el resultado de haber sobrevivido a múltiples crisis, no por ser el más fuerte, sino por ser el más adaptable. No por dominar la naturaleza, sino por comprenderla y cooperar dentro de ella. Nuestra existencia es el producto de decisiones colectivas, vínculos sociales y creatividad acumulada. Hoy enfrentamos nuevas amenazas. Cambio climático, pandemias, armas de destrucción masiva, impactos cósmicos. La diferencia es que ahora somos conscientes. La historia del cuello de botella humano no es una advertencia apocalíptica. Es un recordatorio profundo. Seguimos aquí porque supimos adaptarnos juntos. Y quizás, como entonces, nuestro futuro dependa menos de la tecnología y más de nuestra capacidad de cooperar, comprender y actuar como una sola especie.